Yo les agradezco por este espacio tan especial y tan maravilloso. El encuentro que tenemos con los pacientes siempre es fructífero y bueno, espero que sea de su total agrado este espacio educativo para todos ustedes. Les damos la bienvenida nuevamente. Sin más preámbulos, entonces empecemos. Mi nombre es Magda Beatriz Castillo. Yo soy terapeuta respiratoria de profesión con una especialización en auditoría en salud y en mi trayectoria, en mi carrera, tengo experiencia de sueño hace más o menos 7 años. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que nos aqueja a todos, que es una enfermedad del siglo XXI. El tema de hoy es apnea obstructiva de sueño, en donde participan en este tratamiento no solamente el paciente, sino también el núcleo familiar. Entonces, ¿qué es apnea de sueño? Básicamente lo que sucede con el paciente es que esta es una enfermedad que aqueja o afecta a nuestros usuarios en el momento en que ellos se acuestan a dormir. Solamente ocurre en ese momento, cuando el paciente se queda dormido. ¿Qué ocurre? Hay una obstrucción de la vía aérea superior importante. El paciente prácticamente no respira mientras está durmiendo. Las apneas pueden tener una duración de más o menos 10 segundos. Y adicional, todos estos componentes llevan al paciente a que mientras está durmiendo, los niveles de oxigenación disminuyan de una forma importante y significativa para el funcionamiento corporal. Siguiente. Entonces quiero que vean esta imagen detenidamente en donde se resume qué es lo que pasa con un paciente que tiene apnea de sueño. La partecita blanca o el humo blanco que ven en esa imagen es el aire que toma el paciente mientras está durmiendo. Como ven, donde están las flechas amarillas es el área que se cierra en el momento que el paciente se quedó dormido y eso significa que no va a tener una adecuada entrada de oxígeno a su cuerpo. Ya teniendo claro que el paciente de apnea de sueño deja de respirar por unos minutos y no tiene un adecuado ingreso de oxígeno a su cuerpo, entonces eso trae de que el paciente haga una serie de síntomas importantes. Veamos uno a uno. El primero es la fatiga, el cansancio. Entonces el paciente acude al médico y dice, mire, yo me levanto, pero en el transcurso del día, más o menos 9 de la mañana, 10 de la mañana, me siento fatigado, molesto y cansado. Otro síntoma es el dolor de cabeza, sí, porque en ese momento que el paciente está dormido, lo que genera es que no tenga una adecuada oxigenación a nivel cerebral. Entonces, el cerebro ha trabajado fuertemente durante la noche y al otro día eso se puede ver reflejado con dolor de cabeza. Otro síntoma que tiene el paciente es que se levanta exaltado, se levanta con sensación de ahogo por el cierre repetitivo que ha tenido el paciente en la vía aérea en el momento en que está durmiendo. Otros síntomas que ante la falta de oxigenación, pues algunas funciones a nivel cerebral se ven afectadas, como el tener una adecuada memoria. Entonces la memoria a corto plazo es la primera que se afecta. Otros síntomas son las alteraciones de sus signos vitales. Por ejemplo, los pacientes que no tienen un buen control de la presión arterial. Entonces vemos que esos pacientes, a pesar de que son juiciosos con la alimentación, se toman sus medicamentos, elevan siempre, continuamente esa presión arterial y eso lo evalúa el médico en el momento que llegan a su consulta. Entonces uno pensaría que es que están teniendo alguna alteración en el momento de dormir. Otro síntoma, que este es el más importante, es la somnolencia diurna. ¿Cómo podemos definir que el paciente tiene somnolencia diurna? Es el paciente que empieza sus actividades a las 7 de la mañana y más o menos a las 9 o 10 el paciente estando frente al computador, por ejemplo, ya tiene sueño o se está durmiendo. O la somnolencia diurna también se ve en nuestros pacientes que manejan y ellos al volante se quedan dormidos, que muchos hemos escuchado esta serie de eventos que pueden suceder. Hay otro síntoma importante y es el ronquido, claro. Se presenta en el paciente por el cierre de vía aérea que está teniendo en ese momento. Pero ¿qué será que nos puede predisponer? ¿Qué puede predisponer al ser humano para poder pensar que ese paciente está cursando con una apnea de sueño?
Lo primero es la edad, claro, porque a medida que uno gana edad, en muchas ocasiones los músculos ya no tienen el mismo tono, no tienen la misma fuerza. Entonces es como si uno dijera que hay músculo y en el momento que el paciente se acostó a dormir, es como si ese músculo no cumpliera esa función, no cumpliera lo que debe hacer y obstruye la vía aérea en ese momento. Otra causa es el peso, sí, porque cuando el paciente tiene sobrepeso u obesidad, en muchas ocasiones esos depósitos de grasa que uno ve reflejado en las piernas y en la barriga, pues también se pueden acentuar en esta área del cuello y generan que el espacio que tiene la vía aérea para poder funcionar adecuadamente pues se reduce. Entonces facilita que el paciente tenga una predisposición alta a tener apnea de sueño. Con esto quiero aclarar que no todos los pacientes que tenemos sobrepeso, que somos obesos, entonces es que todos están con diagnóstico de apnea de sueño. No, en realidad no, pero sí aumenta la sospecha ante esta enfermedad. Y el último, pues pueden ser las condiciones anatómicas. Entonces los pacientes que tienen antecedentes de adenoides grandes, ojo inflamadas, amígdalas grandes, cornetes inflamados, son pacientes que pueden tener cierres de vía aérea que pueden estrechar ese espacio, pues para impedir un buen funcionamiento respiratorio. Entonces, cuando el paciente ve y detecta que tiene alguno de los síntomas mencionados y que tiene alguna causal de pensar que puede tener sueño, es allí donde el paciente acude a su consulta médica, vital e importante, porque para determinar si el paciente tiene apnea de sueño, se deben realizar 2 estudios de sueño en un laboratorio de sueño, pues para poder identificar qué tipo de apnea de sueño tiene y cómo debemos proceder. Cuando el paciente se hace estos 2 estudios, llegan a nosotros con una orden donde nosotros tenemos que implementar el tratamiento para ese paciente. Sigue. Entonces aquí viene la parte más chévere de todo, que es el tratamiento y la corrección de los eventos de apnea de los pacientes por medio de un aparato que se llama CPAP. El CPAP, entonces, quiero dejar claro, no es un aparato que da oxígeno, es un aparato que emite aire. Entonces, para que todos entendamos el funcionamiento, es como si dentro de ese aparato estuviera una turbina que se mueve a grandes velocidades. Entonces, ella expulsa aire con mucha fuerza, aire a presión. Y lo que va a generar en el paciente es que se dilate, se abra la vía aérea para que el paciente pueda realizar su proceso respiratorio común y corriente. Entonces quiero que vean esta imagen donde se ve la parte circular cuando ingresa la presión que ejerce el equipo e inmediatamente lo que sucede es que se abre, se vence la resistencia que se está presentando a nivel muscular y la vía aérea permanece abierta mientras el paciente está durmiendo. Lo que queremos con esto es que el paciente debe de tener un sueño fragmentado y tenga un sueño reparador para que así el paciente pueda realizar todas sus actividades de la vida diaria. Sigue. Pero también para lograr de que ese tratamiento sea efectivo, sea bueno para el paciente debe aplicar unas técnicas de higiene del sueño, pues para que tengan un sueño plácido, como cuáles. La primera es apagar luces, es decir, el paciente no debería dormir con televisores prendidos, no debería dormir con celulares prendidos, sino que debería tener una luz tenue, una luz plácida, para que el cerebro entienda que es hora de dormir y facilite al paciente conciliar el sueño rápidamente, más cuando tienen puesto el CPAP. Otra técnica, otra recomendación es que debemos utilizar el equipo toda la noche, sí, porque recuerden que este no es un tratamiento, este es un tratamiento solamente de corregir, de controlar. Entonces, en el momento que el paciente un día sí nos usa el CPAP, pero al otro día no, pues no va a haber ningún beneficio con el tratamiento. La continuidad del tratamiento es lo que hace que sea un tratamiento o se tenga una respuesta eficaz ante el uso del CPAP.
La injerencia de bebidas oscuras como el café, claro, eso puede generar de que el paciente se alerte, se mantenga despierto durante la noche. Recuerden que lo que nosotros queremos es que el paciente duerma con el equipo. La latencia de sueño es simplemente el proceso que se da desde el momento que apagamos las luces hasta el momento que se duerme el paciente. Y lo normal es que el paciente tenga una latencia de sueño de más o menos 20 a 30 minutos. Entonces, lo que hace el profesional de la salud es colocar presiones un poquito más bajas, pues para que el paciente esté cómodo con el tratamiento del CPAP y pueda conciliar rápidamente su sueño. Hay algunos medicamentos que pueden generar que el paciente no se nos duerma rápido y eso pues ya debería ser manejado por el médico tratante. Pero en esta parte también quiero resaltar que si el paciente tiene un diagnóstico adicional, como por ejemplo el insomnio, es importante que el paciente allí sí se siga tomando sus medicamentos para con el medicamento controlar el insomnio y con el CPAP poder darle control y ajuste al proceso de apnea. La dieta sana y el ejercicio, sí, fundamental, porque cuando el paciente logra tener un peso adecuado o cuando el paciente hace ejercicios de relajación, generamos de que la parte muscular esté tranquila, relajada, y eso le permite al paciente tener un gusto en el momento de dormir.